Buenas noches, quiero comenzar con una pregunta muy simple pero muy incómoda. ¿Qué haces cuando nadie cree en ti, cuando tus amigos desaparecen, cuando tu familia duda, cuando tus planes fracasan y cuando parece que el mundo entero decidió seguir caminando sin ti? Pausa. Hace algunos años conocí a un joven que tenía un sueño enorme, no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía aplausos, pero tenía algo más poderoso que todo eso. Tenía hambre de salir adelante. Un día alguien le dijo, tú solo no vas a lograr nada. Y esa frase pudo haber sido una condena, pero él decidió convertirla en combustible, porque hay algo que muchas personas no entienden. Cuando nadie está a tu lado es cuando descubres quién realmente eres. Es en la soledad donde nace el carácter. Es en el silencio donde se construyen los sueños. Y esta noche quiero hablarte precisamente de eso, de cómo salir adelante incluso cuando parece que estás completamente solo. Porque a veces la ausencia de apoyo no es una desventaja. A veces es el inicio de tu verdadera fuerza. Recuerdo una noche muy silenciosa, de esas noches en las que el mundo parece seguir su camino, pero tú sientes que te quedaste atrás. Afuera, las luces de la ciudad seguían encendidas, los carros pasaban, la gente reía en algún lugar, y sin embargo, dentro de mí todo estaba en pausa. Estaba sentado en una habitación pequeña, con las luces apagadas y solo la claridad de una ventana abierta. No había ruido, no había conversaciones, no había nadie preguntando cómo estaba. Solo estaba yo y mis pensamientos. Y en ese momento apareció una pregunta que a veces llega cuando la vida se pone difícil. ¿Y si nadie cree en mí? No era una pregunta nueva. Muchas veces la había escuchado en comentarios disfrazados de consejo. Eso es muy difícil. Tal vez deberías intentar algo más seguro. No creo que funcione. Palabras que no suenan crueles, pero que lentamente empiezan a construir una duda dentro de ti. Esa noche pensé en todas las veces que había esperado apoyo. Esperado que alguien dijera, yo creo en ti. Esperado que alguien apareciera con una palabra de ánimo justo cuando más lo necesitaba. Pero la habitación seguía igual de silenciosa. Miré mis manos y pensé en todo lo que había intentado hacer hasta ese momento. Proyectos que no funcionaron. Ideas que nadie tomó en serio. Sueños que parecían demasiado grandes para alguien con tan pocos recursos. Había momentos en los que parecía que el mundo avanzaba a toda velocidad y yo caminaba en dirección contraria. Y lo más difícil no era el fracaso. Lo más difícil era la sensación de estar caminando completamente solo. Porque cuando alguien camina contigo, el peso del camino se siente diferente. Una palabra de ánimo puede hacer que una montaña parezca una colina. Una mirada de confianza puede devolverte fuerzas cuando estás cansado. Pero esa noche no había nadie. Recuerdo haber pensado que tal vez ese era el momento en el que muchas personas renuncian. No porque no tengan talento, no porque no tengan sueños, sino porque el silencio alrededor se vuelve demasiado pesado. Es extraño cómo la soledad puede amplificar cada pensamiento. Cada duda se escucha más fuerte. Cada miedo parece más real. Cada error parece más grande. Y mientras estaba sentado allí mirando por la ventana, empecé a recordar algo que había vivido años antes. Cuando era niño hubo un momento en el que intenté aprender algo nuevo. No era fácil. Y la primera vez que lo intenté, fallé. La segunda vez también. Y la tercera vez alguien se rió. Recuerdo que miré alrededor esperando que alguien me defendiera, que alguien dijera algo, pero nadie lo hizo. En ese momento pensé que tal vez el problema era yo. Esa memoria apareció en mi mente aquella noche, como si mi propio pasado quisiera recordarme algo importante. A veces esperamos que el mundo nos confirme que vamos por buen camino. Esperamos señales, aprobación, aplausos, apoyo, pero hay momentos en la vida en los que nada de eso aparece. Y entonces te encuentras frente a una decisión muy silenciosa. No es una decisión que se toma frente a una multitud. No hay testigos, no hay aplausos, no hay reconocimiento. Es una decisión que se toma en la soledad de una habitación cuando nadie está mirando. Recuerdo que respiré profundo y volví a mirar la ventana. Las luces seguían allí, las personas seguían viviendo sus vidas completamente ajenas a la pequeña batalla que estaba ocurriendo dentro de mí. Fue entonces cuando entendí algo que nunca me habían enseñado. Había pasado demasiado tiempo esperando que alguien caminara a mi lado para sentir que mi camino tenía valor. Había pensado que la confianza venía de afuera, que el apoyo era una condición necesaria para seguir adelante. Pero esa noche el silencio me obligó a escuchar algo diferente. Me obligó a escuchar mi propia voz, no la voz del miedo, ni la voz de las dudas que otros habían dejado en mi mente, sino una voz más tranquila, más profunda, que parecía haber estado allí todo el tiempo. Una voz que decía que el hecho de estar solo no significaba que el camino estuviera equivocado. Durante años había confundido dos cosas que parecen iguales pero no lo son: estar solo y estar perdido. Porque cuando estás perdido no sabes hacia dónde ir, pero cuando estás solo todavía puedes elegir caminar. Miré nuevamente mis manos y pensé en algo muy simple.
Tal vez nadie estaba allí para aplaudir mis pequeños avances, tal vez nadie iba a celebrar mis esfuerzos, tal vez nadie iba a celebrar mis esfuerzos, tal vez nadie iba a notar cada paso difícil que estaba dando, pero eso no significaba que esos pasos no existieran. El silencio de esa noche empezó a sentirse diferente, ya no era un silencio vacío, era un silencio lleno de espacio para decidir quién quería ser, incluso cuando nadie más estaba mirando. Y por primera vez entendí que muchas de las personas que admiramos en la vida también tuvieron noches así, noches donde no hubo apoyo, noches donde nadie creyó en ellos, noches donde el mundo parecía completamente indiferente, momentos donde la única persona capaz de decir sigue adelante era la persona que estaba mirando su propio reflejo en una ventana oscura. Recuerdo muy bien el día en que sentí el peso del rechazo de una forma que nunca había experimentado antes. No fue un rechazo dramático, de esos que se ven en las películas. Nadie gritó, nadie cerró una puerta con violencia. Fue algo mucho más silencioso, y tal vez por eso dolió más. Era un día normal. El sol estaba alto, la gente caminaba rápido, cada persona ocupada con su propio destino. Yo llevaba conmigo una idea que me había acompañado durante meses. Había pasado noches pensando en ella, imaginando lo que podía convertirse si alguien más también la veía con los mismos ojos que yo. Caminaba con esa mezcla de nervios y esperanza que aparece cuando decides mostrarle al mundo algo que es importante para ti. Porque cuando compartes una idea, no solo muestras un plan o un proyecto, también expones una parte de tu corazón. Ese día hablé con varias personas. Algunas escucharon con atención al principio, otras apenas prestaron interés. Recuerdo que mientras explicaba lo que quería hacer, podía sentir cómo mis palabras intentaban construir una visión frente a ellos. Les hablaba de lo que imaginaba, de lo que podía lograrse, de las posibilidades, pero algo empezó a pasar. Las expresiones en sus rostros cambiaban lentamente. Primero curiosidad, luego duda. Y finalmente esa mirada que todos hemos visto alguna vez. La mirada que dice no creo que eso vaya a funcionar. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que tal vez necesitaba explicarlo mejor. Tal vez mis palabras no estaban transmitiendo la fuerza de lo que yo veía en mi mente. Entonces volví a intentarlo. Hablé con más entusiasmo, con más detalles, tratando de encender en ellos la misma chispa que estaba encendida dentro de mí. Pero las respuestas empezaron a repetirse. Es muy complicado, hay mucha competencia. No parece muy realista. Cada frase era como una pequeña piedra cayendo sobre algo que yo había estado construyendo con tanto cuidado. Lo curioso es que nadie estaba siendo cruel, nadie estaba intentando herirme. Muchas de esas personas incluso hablaban con un tono amable, casi como si quisieran protegerme de una decepción futura. Pero el efecto era el mismo. Sentía cómo la energía con la que había comenzado el día empezaba a disminuir. Después de la tercera o cuarta conversación, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no hablaba con la misma seguridad. Mis palabras comenzaron a salir más lentas, como si cada frase tuviera que atravesar una capa invisible de dudas antes de llegar a mi voz. En algún momento dejé de explicar la idea. Recuerdo que salí a caminar. No tenía un destino específico. Solo necesitaba moverme, respirar, dejar que todo lo que había escuchado encontrara un lugar dentro de mi mente. Mientras caminaba, empecé a repetir en mi cabeza algunas de las frases que me habían dicho. Es muy difícil, no creo que funcione. Tal vez deberías pensar en otra cosa. Y es impresionante cómo esas palabras, cuando se repiten lo suficiente, empiezan a sonar como una verdad. Sentí algo que muchas personas sienten cuando enfrentan el rechazo. Una mezcla extraña de tristeza, frustración y vergüenza. Vergüenza por haber creído que mi idea podía ser especial. Vergüenza por haber hablado con tanta convicción de algo que otros veían como imposible. En un momento me senté en una banca. Miré a la gente pasar frente a mí. Todos parecían tener claro a dónde iban. Todos parecían caminar con seguridad. Y entonces apareció una pregunta que puede ser muy peligrosa si la dejamos crecer demasiado. ¿Y si tienen razón? Esa pregunta tiene un poder enorme porque no llega gritando. Llega en silencio, como un susurro que se instala en la mente. Me quedé allí varios minutos, observando el movimiento de la ciudad. Y mientras más pensaba en lo que había ocurrido ese día, más claro se volvía algo que antes no había notado. Las personas que me habían dicho que no estaban hablando desde sus propias experiencias, desde sus propios miedos, desde sus propios límites. No estaban viendo lo que yo veía. Para ellos era solo una idea más. Para mí era algo diferente. Era el resultado de meses de pensar, de imaginar, de construir posibilidades en mi mente. Poco a poco empecé a entender que el rechazo no siempre significa que algo sea imposible. A veces simplemente significa que la otra persona no puede ver el mismo horizonte que tú. Esa comprensión cambió algo dentro de mí. Las palabras que antes pesaban empezaron a sentirse diferentes. Ya no eran sentencias definitivas. Eran opiniones. Y las opiniones, por muy firmes que suenen, no tienen el poder de definir lo que alguien puede llegar a lograr. Volví a recordar cada conversación del día, pero esta vez desde otro lugar. Las miradas de duda, las frases llenas de escepticismo, las recomendaciones de abandonar la idea.
Por primera vez pensé que tal vez ese rechazo tenía otro significado. Tal vez ese rechazo tenía otro significado. Tal vez estaba mostrando algo importante. Tal vez estaba mostrando cuántas personas necesitan ver resultados antes de creer. Y eso cambió la forma en que interpreté todo lo que había ocurrido. Porque si el mundo está lleno de personas que solo creen cuando ven resultados, entonces alguien tiene que ser la persona que trabaja primero, incluso cuando nadie más cree. Mientras seguía sentado en aquella banca, entendí que ese día no había sido el día en que todos rechazaron mi idea. Había sido el día en que todos rechazaron mi idea. Había sido el día en que descubrí cuánto estaba dispuesto a creer en ella, incluso cuando nadie más lo hacía. Recuerdo claramente un momento en mi vida en el que sentí que cada pequeño avance que lograba pasaba completamente desapercibido. Era una sensación extraña, casi invisible, porque afuera todo parecía normal. La gente seguía con sus vidas, las conversaciones continuaban, y sin embargo yo sentía que nada de lo que hacía tenía eco en el mundo. Todo comenzó con un proyecto que había estado desarrollando durante meses. Cada día invertía tiempo, energía y pensamientos buscando mejorar un poco más, intentando aprender algo nuevo, enfrentando errores y corrigiéndolos. Para cualquiera que mirara desde afuera, tal vez no parecía mucho. Tal vez parecía simplemente un trabajo cotidiano, un esfuerzo rutinario. Pero para mí cada avance era una victoria silenciosa, una prueba de que estaba creciendo, de que estaba avanzando hacia algo más grande. Al principio, compartir mis avances con amigos y conocidos era emocionante. Contaba los pequeños logros, esperaba un gesto de reconocimiento, un bien hecho o incluso un simple sigue así. Pero con el tiempo me di cuenta de que esas palabras rara vez llegaban. La gente estaba ocupada con sus propios desafíos y mis logros pasaban desapercibidos como si no existieran. No era que nadie quisiera ignorarme. Simplemente, lo que para mí era enorme, para otros no parecía significativo. Recuerdo un día en particular. Había logrado terminar una parte del proyecto que había sido especialmente difícil. Había pasado noches sin dormir resolviendo problemas que parecían imposibles. Cuando finalmente lo terminé, sentí una mezcla de alivio y orgullo. Quería celebrarlo, aunque fuera solo en silencio. Así que llamé a un amigo cercano, alguien que siempre había sido una fuente de apoyo, y le conté lo que había logrado. Esperaba escuchar un entusiasmo compartido, un reconocimiento, algo que confirmara que mi esfuerzo valía la pena. Su respuesta fue breve. Qué bien, me alegro por ti. Nada más. No había emoción, no había celebración, no había esa chispa que yo había sentido al superar ese obstáculo. Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo de mi habitación, sintiendo una mezcla de tristeza y desilusión. Fue un momento revelador. Por primera vez entendí que a veces los avances más importantes son los que nadie ve. Esa noche caminé por la ciudad intentando procesar lo que había sentido. La ciudad estaba iluminada, pero para mí las luces parecían más frías, más lejanas. Cada paso que daba se sentía pesado, no porque estaba cargando la sensación de que todo mi esfuerzo pasaba desapercibido. Me preguntaba si valía la pena continuar, si algún día alguien notaría lo que estaba haciendo, o si estaba condenado a seguir avanzando en silencio. Mientras caminaba, recordé algo que mi abuelo me había dicho cuando era niño. Me hablaba de los árboles en su jardín, de cómo cada uno crecía a su propio ritmo. Algunos florecían rápido, otros lentamente, pero todos tenían su momento. Lo que él quería enseñarme era que no todo crecimiento es visible de inmediato. Hay procesos internos, silenciosos, que ocurren antes de que el mundo los reconozca. En ese momento esa idea resonó conmigo de una manera que nunca antes había sentido. Comencé a pensar en cada error que había cometido, en cada intento fallido, en cada vez que había trabajado sin recibir aplausos ni reconocimiento. Y poco a poco algo empezó a cambiar dentro de mí. Me di cuenta de que estaba buscando aprobación externa para algo que debía ser valioso por sí mismo. Cada pequeño avance, aunque nadie lo viera, estaba construyendo algo más grande: mi resiliencia, mi disciplina, mi capacidad de aprender y adaptarme. Esa comprensión me dio una especie de paz. Empecé a ver mi esfuerzo no como algo que necesitaba validación externa, sino como algo que definía aquí. En era, cada paso que daba, cada error que corregía, cada idea que pulía en silencio, era una prueba de que estaba creciendo, incluso si nadie más lo notaba. Era una victoria interna invisible para otros, pero muy real para mí. En los días siguientes continué trabajando en mi proyecto con una nueva perspectiva. Ya no esperaba reconocimiento inmediato. Cada pequeño avance se convirtió en un recordatorio de mi propia capacidad, de mi propia fuerza. Empecé a celebrar en silencio mis logros, aprendiendo a reconocer mi propio progreso sin depender del aplauso de otros. Y aunque seguía sintiendo la ausencia de validación externa, esa ausencia dejó de ser un obstáculo. En lugar de eso, se convirtió en un espacio para construir mi confianza y mi autodeterminación. Aprendí también que el camino hacia cualquier meta significativa está lleno de momentos así. Pequeños avances invisibles que parecen no tener importancia para los demás, pero que son esenciales para nuestro crecimiento.
Esos momentos silenciosos son los que forman la base de nuestra fortaleza. Son los que nos preparan para desafíos mayores, los que nos enseñan paciencia, persistencia y humildad. Mientras continuaba reflexionando, entendí algo crucial. La verdadera medida del progreso no se encuentra en los ojos de los demás, sino en nuestra capacidad de reconocer y valorar nuestros propios esfuerzos. Cada paso, cada mejora, cada intento fallido o exitoso es parte de una historia que solo nosotros podemos apreciar completamente. La validación externa puede ser un regalo, pero nunca debe ser la condición para seguir avanzando. Ese día entendí que los pequeños avances que nadie ve son, a menudo, los más poderosos porque son los que construyen el carácter, la determinación y la fe en uno mismo. Recuerdo el momento exacto en que comprendí que creer en mí mismo podía ser suficiente para empezar incluso cuando todo, o a mi alrededor, parecía decir lo contrario. No fue algo que sucediera de golpe, fue un proceso silencioso, casi imperceptible, como un fuego que empieza con una chispa pequeña, pero que con el tiempo se convierte en una chispa pequeña, pero que con el tiempo se convierte en una llama capaz de iluminar la oscuridad. Todo comenzó en una etapa de mi vida en la que sentía que el mundo me estaba diciendo constantemente que mis sueños eran demasiado grandes. Cada vez que compartía una idea, un proyecto o una meta con alguien, las respuestas eran tibias. Algunos decían, suena interesante, pero ¿será posible? Otros simplemente cambiaban de tema, como si no valiera la pena, como si no valiera la pena prestarle atención a mis aspiraciones. Al principio, cada una de esas respuestas me afectaba profundamente. Me encontraba dudando de mí mismo, cuestionando si realmente tenía lo necesario para avanzar. Empecé a notar que la falta de apoyo se convertía en un peso constante sobre mis hombros, y la voz de la duda interna que decía con fuerza: ¿y si no puedes? ¿Y si estás equivocado? ¿Y si todo eso es una ilusión? Una tarde, después de recibir otra respuesta de escepticismo de alguien que consideraba cercano, me senté en un parque. La ciudad seguía su ritmo habitual. Autos, bicicletas, conversaciones, risas, todo seguía como si mi mundo interno no importara. Me senté en un banco con la mirada fija en el suelo, sintiendo una mezcla de frustración, miedo y tristeza. Mientras observaba cómo la gente pasaba, pensé en todas las veces que había esperado señales externas, palabras de aliento, gestos de apoyo, aprobación, pero ninguna llegaba. Todo parecía depender de alguien más y yo me sentía cada vez más pequeño, más insignificante. Fue en ese momento de silencio y soledad que ocurrió algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Comencé a recordar momentos pasados en los que había logrado cosas sin que nadie estuviera allí para notar. Aprendí a andar en bicicleta sin manos guiándome, a nadar sin que nadie me sostuviera, a escribir mis primeras historias sin esperar aplausos. Cada pequeño triunfo había sido solo mío y sin embargo había sido suficiente. Esa reflexión me llevó a un pensamiento poderoso. Esa reflexión me llevó a un pensamiento poderoso. Si todo eso había sido suficiente para esos momentos, ¿por qué no podía ser suficiente para esos momentos? ¿Por qué no podía ser suficiente para esos momentos? Me di cuenta de que estaba esperando validación externa para algo que solo yo podía crear. Me había acostumbrado a depender de la aprobación de otros para sentir que lo que hacía tenía valor, pero esa dependencia me había estado paralizando, porque cuando nadie ofrecía su aprobación, sentía que nada tenía sentido. Respiré profundamente y decidí cambiar mi enfoque. En lugar de buscar que otros creyeran en mí, decidí que yo creería en mí mismo. No necesitaba permiso, no necesitaba aplausos, no necesitaba que alguien confirmara mi valor. Lo único que necesitaba que alguien confirmara mi valor, lo único que necesitaba era mi propia fe, mi propia decisión de empezar, aunque fuera con pasos pequeños y silenciosos. Ese día comencé a actuar de manera diferente. Cada vez que surgía la duda, no la escuchaba como un juez externo, sino como un recordatorio de que estaba tomando un riesgo y los riesgos forman parte del camino hacia algo significativo. Aprendí a hablarme a mí mismo con palabras de aliento, a reconocer mis esfuerzos y a valorar cada avance, por mínimo que fuera. No fue fácil. La voz de la duda seguía presente y muchas veces intentaba convencerme de que estaba equivocado, pero cada vez que sentía miedo, recordaba todas las veces en que había logrado algo sin depender de nadie más. Recordaba que mis propias acciones, mi propia disciplina y mi propia convicción eran más poderosas que cualquier aprobación externa. Empecé a notar cambios sutiles pero profundos. La energía que antes gastaba buscando reconocimiento ahora se dirigía a crear, a aprender, a mejorar. Cada día se volvió una oportunidad para demostrarme a mí mismo que podía confiar en mis capacidades. Cada pequeño paso que daba se sentía más valioso que cualquier elogio que pudiera recibir. Con el tiempo entendí que la verdadera fuerza no proviene de quienes te rodean, sino de quién eres cuando estás solo, de la capacidad de avanzar aunque nadie esté allí para aplaudir tus esfuerzos. Creer en ti mismo no significa ignorar las dificultades ni pensar que no necesitas aprender.
Significa que reconoces tu propia capacidad de acertar. Significa que reconoces tu propia capacidad de enfrentar los desafíos y de dar los primeros pasos, incluso cuando el camino es incierto. Y nadie más está allí para acompañarte. Esa lección cambió mi manera de ver todo. Aprendí que la motivación más poderosa no viene de la aprobación externa, sino de la convicción interna. Que cuando confías en ti mismo, incluso el miedo se convierte en un aliado, porque te empuja a moverte, a intentar, a actuar. Que cada acción, por pequeña que sea, tiene valor si la realizas con decisión y con fe en ti mismo. Comencé a experimentar una especie de libertad que nunca había sentido antes. Ya no dependía de la opinión de otros para avanzar. Cada meta, cada idea, cada paso que daba estaba alimentado por mi propia creencia. Descubrí que cuando crees en ti mismo, incluso los obstáculos que antes parecían insuperables empiezan a sentirse como desafíos que puedes enfrentar y que cada intento, aunque no tenga reconocimiento inmediato, es parte de un camino que solo tú puedes recorrer. Fue un cambio silencioso e íntimo, pero transformador. Por primera vez entendí que la fuerza para empezar no necesita testigos, ni aplausos, ni aprobación externa. Solo necesita una decisión, creer que eres suficiente para dar el primer paso, incluso cuando todo indica lo contrario.